diferencial de área me da diferencial de fuerza, integro el diferencial de fuerza, asumo todas esas fuercitas en toda el área y me tiene que ser equivalente al cortante resultante, y ese cortante resultante externamente por el equilibrio del bloque me da que es igual a P. ¿Ok? Bien, entonces, si yo quiero un tau promedio, ¿cómo lo calculo? Yo quiero un tau, un valor promedio, no es el valor exacto de un punto, sino un valor promedio. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué tengo que hacer? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Una vez, esfuerzo es fuerza sobre área. ¿Cuál fuerza es? ¿Cuál fuerza? La P. La B interna. O sea, esto tiene que ser el cortante interno entre un área. Es decir, va a ser la misma P externa que tengo aplicada, pero ahora que es igual a la P, a la cortante interno entre el área. Ahora, ¿cuál es el área que yo tengo que poner ahí? A por S por B. Pila, tienes que ver el área. El área sobre la cual están distribuidos esos esfuerzos cortantes. ¿Cuánto vale esa área? El área es esto. Esto es el área. Esto que está aquí es el área. Geométricamente tú tienes que saber, viendo la figura, cuánto vale esa área sobre la cual está actuando ese cortante interno neto. ¿Cuánto vale? L por B. L por B. ¿Cuánto vale? ¿Ah? Sigue siendo L por B. Ah, B por L o L por B. ¿Sí? Es porque Lo se que pasa es que me pasó. pareció escuchar por ahí que están nombrando la A. Por ahí alguien nombró la A y no puede nombrar a la A porque la A es una altura. Tiene que ser el plano donde está actuando ese cortante, es simplemente la longitud por el ancho, B por L. Entonces, este esfuerzo cortante promedio Profe. es P entre B por L. ¿Ah? Aún no entiendo el por qué no se le agrega la A. O sea, no sería el La volumen total. minúscula. O sea, sí, no sería el volumen total. No, es que no es volumen, es área. Es el área sobre la cual está actuando este cortante. Esta área que está rellenita de flecha, esa es la que tú tienes que considerar aquí. Y esa área simplemente es L, aquí por L y por acá es de L por B nada más. Okay. No se incluye la altura. La altura la vamos a usar para otra cosa. Entonces en este caso, trabajando con letras, simplemente la P que estoy aplicando. ¿Por qué? Porque es igual al cortante interno que se genera aquí por equilibrio, la divido entre el área. ¿Sobre cuál área? Sobre el área donde están distribuidas todas las flechitas de esfuerzo cortante. Entonces la tengo que dividir entre B por L. ¿Okay? Esa es la parte del esfuerzo cortante. O sea, metemos los valores que me da el enunciado del 277 y 279 y tenemos nuestro esfuerzo promedio. Pero el problema me está pidiendo que determine cuánto se desplaza la placa rígida de arriba, cuánto se desplaza. Entonces ustedes tienen que recordar que cuando yo tengo esfuerzos cortantes actuando sobre un material, yo puedo tomar aquí un cubito. Puedo tomar aquí un cubito de material. Ese cuadrito yo lo extraemos y lo vemos como si fuera un cubito. Si fuera un pequeño cubito, ¿okay? Entonces aquí va a pasar algo. Como aquí arriba tenemos un cortante, un esfuerzo cortante, un tau, ¿okay? Un tau, para que esto tenga equilibrio por debajo, en la carita de abajo tiene que actuar un tau igual, pero de sentido contrario. Igual pero en sentido contrario. Y dado que esto forma parte de un sólido, si yo dejo esto así y lo multiplico por diferenciales de área arriba y abajo, la sumatoria de fuerzas me da 0, pero me queda un par. Me quedan dos fuerzas iguales y contrarias con una separación entre ellas, me forma un par, entonces eso quedaría girando. Como no me puede quedar girando, el material que está por delante y el que está por detrás me tienen que provocar un par opuesto, o sea que en esta cara tiene que haber un cortante igual que vaya hacia arriba y por la cara opuesta otro igual
pero que vaya hacia abajo, de tal manera que cuando yo multiplique cada uno de estos por diferencial de área, por diferencial de área, por diferencial de área y por diferencial de área, me dé fuerzas que se compensen. Se suman las fuerzas en Y da 0, se suman las fuerzas en X da 0. Este par de flechas negras tratan de girar el cubito en sentido horario, pero el par de flechas rojas lo tratan de girar en sentido contrario y queda entonces eso en equilibrio. Así se presentan los esfuerzos cortantes internamente en un cubito de material. No es nada más este que está aquí arriba, sino que por abajo tiene que aparecer uno contrario. Como se forma un par que trata de rotar horario, en las caras frontal y posterior tienen que aparecer pares o esfuerzos cortantes contrarios que provoquen un par que entre eso en equilibrio, ¿verdad? Así se presentan los esfuerzos cortantes en un pequeño cubito de material cada vez que hay un cortante. ¿Ok? Bien, pero entonces cuando un cubito como este, un cubito como ese está sometido a esfuerzos cortantes, él le va a ocurrir algo así. Él se va a distorsionar y se transforma en su deformación, se transforma de un cuadradito, se transforma a un rombo. Eso ya creo que no sé si se lo presenté en la primera unidad. Sí. Pero esto ocurre que se deforma. ¿Y qué está pasando? Este ángulo que antes valía pi medio, ahora el ángulo ha cambiado y se convirtió en pi medio menos un ángulo gamma. Y este ángulo que antes valía pi medio, este ángulo aquí que antes valía pi medio, ahora se ha transformado en otro ángulo que vale pi medio más gamma. Bueno, este señor gamma que le estoy presentando aquí se llama deformación cortante, se llama ese gamma, se llama deformación cortante. Esa deformación cortante es un ángulo en radianes que mide la distorsión, del elemento. Es decir, el cambio angular que experimenta un elemento que antes era cuadradito con ángulo pi medio, y en una parte se reduce y en otra parte crece en esa cantidad gamma. Como estamos en el rango elástico, y trabajamos en el rango elástico, se cumple la ley de Hooke. La misma que planteamos para esfuerzos normales, también hay una ley de Hooke para los esfuerzos cortantes que dice que el esfuerzo cortante es el coeficiente o el módulo de rigidez multiplicado por gamma. Esa es la ley de Hooke para esfuerzos cortantes. Asimismo, hay la manera que tú le hagas un ensayo, ya sea un ensayo por torsión o un ensayo por cortante directo, y en el eje de las ordenadas grafiques el tau, en el eje de las abscisas grafique la deformación cortante, el cambio angular que experimentan las esquinitas, y va a tener un comportamiento parecido, en el caso del acero estructural, parecido, que va a tener una etapa lineal, después una etapa plástica, después un endurecimiento, muy parecido al diagrama que ya conocemos para ensayo a tracción, pero este sería con un ensayo a torsión, puede ser con un ensayo a torsión, donde aquí aparece definido lo que es el tau sub y, el esfuerzo de excedencia del cortante,
Aquí aparece definido lo que es el esfuerzo, el tau último, el esfuerzo último acortante es más grande, el máximo. Ok, la pendiente de este segmento recta, la pendiente de la parte recta es el módulo de rigidez, y por eso que en esta zona recta, en donde está la zona elástica, se cumple la ley de Hooke, que es G por gamma. G es la pendiente y gamma la variable horizontal para que me dé la coordenada vertical o la variable vertical. Ok, entonces ya sabemos que todo elemento sometido a esfuerzo cortante se va a distorsionar. Va a haber un cambio angular interno en radianes que se conoce como deformación cortante. Y esa deformación cortante, como vamos a estar trabajando en el rango elástico, está relacionado con el esfuerzo cortante. Igualmente existe un diagrama de esfuerzo-deformación, pero esfuerzo cortante versus deformación cortante. ¿Qué le pasa a este señor entonces cuando yo le aplico esa fuerza cortante? El antes era así, el antes era, viéndolo en sentido longitudinal, antes era así, y luego de aplicarle la fuerza, como está fijo abajo y está libre arriba, él se va a distorsionar, ya los ángulos no van a ser rectos, debido a que aquí arriba, en la placa que está aquí arriba, está aplicada la fuerza P, eso se distorsiona. Las distorsiones esas no son muy grandes, o sea, los ángulos, el cambio angular ahí no es muy grande. Ok, yo puedo llamar este ángulo aquí, vamos a llamar el ángulo, bueno, yo sé que ese es el mismo ángulo, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo gamma, que es el que antes aquí era recto y cambió en esa cantidad gamma, y aquí está el delta. Aquí está lo que me están pidiendo, la deflexión horizontal que experimenta la placa. Esta es la altura que tiene el bloque, ¿ok? Entonces ahí se ve una relación geométrica, que tú puedes escribir que la tangente de gamma es igual a delta entre A. ¿Están de acuerdo? La tangente de gamma es igual a delta entre A. ¿Ok? Bien, entonces, puedo usar esa fórmula y es más precisa. Pero tú puedes decir, si gamma es pequeño, cuando tú trabajas con ángulos de formaciones pequeñas, con ángulos pequeños, ¿verdad? Si gamma es pequeño, el seno del ángulo es casi el mismo ángulo. También ocurre con la tangente del ángulo. Como el ángulo es pequeño, puedes tener, si se cumple eso, aquí no sabemos si es pequeño, no me estás diciendo que sea pequeño. Pero si es pequeño, tú estás seguro que el ángulo ese va a ser pequeño, entonces el gamma, la tangente de gamma, va a ser aproximadamente igual al mismo valor de gamma. Entonces, en esta fórmula anterior, tú puedes escribir el gamma como aproximadamente delta entre A, porque la tangente y el ángulo, si el ángulo es pequeño, puede escribirse como delta sobre A. Y por la ley de Hooke, ¿a qué es igual el gamma? La ley de Hooke, el gamma es igual a tau entre G. El gamma es lo mismo que tau entre G, se aplicó